Amigos de Primicias, muy buenas noches. Nos encontramos aquí en la redacción, como siempre, llevándoles minuto a minuto la evolución de esta segunda vuelta electoral. Nos encontramos en este momento con Pedro Donoso, quien nos va a ayudar a analizar la jornada y estos primeros ya resultados electorales que le dan la ventaja al presidente candidato Daniel Noboa, con un 56%, con un 67% del escrutinio a escala nacional. Pedro, buenas noches. Con estos resultados al 66% del escrutinio, ¿cómo vamos viendo el desarrollo de esta votación? ¿Es una sorpresa? ¿Esperábamos otro tipo de resultados, tal vez unos resultados más apretados? ¿Cómo ves el cierre de las urnas del día de hoy? Gracias por la invitación. Creo que de todas maneras, digamos, hay que esperar, ¿no? Porque finalmente hay, el Ecuador electoral es un Ecuador de 7 provincias. Esas 7 provincias reúnen el 75% del electorado. Hay 4 costa, 3 sierra. Y finalmente lo que hemos podido revisar es que, por ejemplo, en Manabí aún es bajo, digamos, el escrutinio. Entonces, aún no está como determinado todo, ¿no? De todas maneras, si es que finalmente este fuera el resultado, sí creo que hay una sorpresa, porque todas las encuestas, digamos, daban un margen mucho más ajustado, incluso las encuestas boca de urna, y había dos datos que a nosotros nos llamaron mucho la atención, que era indecisión y voto blando, ¿no? Es decir, más bien tres: indecisión, voto blando y esta indefinición de no quiero decir, digamos, ¿no? Es decir, sé por quién voy a votar, pero no quiero decir. Entonces había tres valores ahí importantes, ¿no es cierto? Pero hay que ver los resultados finales, ¿no? Como tú mencionabas, hay algunas provincias que son bastante decisivas en cuanto al peso del electorado, a la influencia que tienen los resultados finales. Pero, por ejemplo, en Pichincha tenemos sí, el 91% del escrutinio, sí. Y el presidente Noboa le saca casi 30, sí, 28 puntos sí de diferencia a la candidata Pero González. Pichincha era una provincia en donde ya en la primera vuelta y en la segunda vuelta del 2023 el resultado no era similar, pero era más o menos por ahí. Pero, por ejemplo, Manabí recién está 48%, digamos, Guayas 69%, Azuay 66%, es decir, creo que aún falta, digamos, como escrutar un poco. Quizás finalmente no cambie el orden, pero sí va a cambiar, digamos, la diferencia, ¿no? Y eso sí, digamos, es importante porque no solo es que ganes, sino cómo ganas también, ¿no? ¿Cómo crees que llegó el electorado a este 13 de abril después de este mes de campaña, que fue una campaña bastante anodina, caracterizada en realidad por la campaña negativa? Sí, y además caracterizada también por el rol de la institucionalidad. Nosotros hemos sostenido que la institucionalidad era uno de los grandes electores, ¿no es cierto?, de lado y lado. Creo que jugó, digamos, un papel importante la Fiscalía con el caso Ligados, la Asamblea con el testimonio, por ejemplo, de la ex esposa del presidente Noboa, que, digamos, es válido, evidentemente, denunciar la violencia vicaria, pero fue electoralizado, evidentemente, ¿no? Entonces, no creo que es lo que pasó este mes, es lo que ha pasado finalmente en los últimos 4 meses. Una elección no se gana en 30 días, una elección se gana en 6 meses, digamos, ¿no? Con gestión o con falta de gestión, con mitos, con miedos, con narrativas instauradas, etcétera, ¿no? Claro, pero de todas formas, el 9 de febrero tuvimos una diferencia de un poco más de 16,000 votos entre ambos. De acuerdo, pero, muy bajo. Pero era el 90% del electorado. Es decir, ahí ya estaba, digamos, como jugado un montón, ¿no? Hay que ver, digamos, cuáles son los resultados, hay que hacer mucho análisis cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? Pero claro, estos resultados de mantenerse no solo te están diciendo que el 1.200.000 de votos de otros candidatos o que el 1.000.000 de nulos o que los 2 millones de ausentismo jugaron, sino que también ADN robó de la Revolución Ciudadana importantes, digamos, márgenes, y ahí es cuando nosotros decíamos la importancia de la volatilidad del voto, ¿no? Esta encuesta, por ejemplo, que hizo el CIES a finales de marzo, que hablaba de que, digamos, tanto en Guayaquil como en Quito, entre indecisión y volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? Yo ya sé por quién voy a votar, pero podría cambiar mi voto. Ese era un 20%, ¿no? Entonces creo que ahí había, digamos, un importante porcentaje, porque la primera vuelta nos demostró que el techo era 1 y ahí había una gran cantidad finalmente de volatilidad o de voto blando que podía irse a cualquier lado, ¿no? Hablando de este mes o de estos 4 meses, como tú decías, que ha sido la campaña, ¿crees que fue, en el caso de cualquiera de los dos candidatos de los dos, una campaña de errores o una campaña de aciertos?
Digamos de los dos, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que la Revolución Ciudadana haya aprendido de la 2023 el control de daños, la crisis del control de daños, digamos. No creo que se anticiparon muy bien a administrar finalmente las potenciales crisis, ¿no? Vimos, por ejemplo, lo errático que fue la Revolución Ciudadana con el asesinato de Villavicencio, digamos, ¿no? Creo que manejaron muy bien eso. Y digamos, el gobierno siguió siendo el gobierno, ¿no? Es decir, no hubo como mucha diferencia. Creo que digamos, electoralmente, podría, digamos, decirse así, le pudo haber funcionado, por ejemplo, los bonos dados por el gobierno, eso es una hipótesis, ¿no? Claro, que eso es correcto o no es correcto, eso es otra discusión. Las últimas 2 semanas de marzo, ¿no es cierto?, el presidente candidato dio 7 bonos finalmente, ¿no? Que más o menos le cuestan al país $440 millones, ¿no? Eso pudo haber funcionado, porque evidentemente la desgracia en Esmeraldas, la desgracia, digamos, del invierno, creo que pudieron haber golpeado más, pero esta reacción del gobierno pudo haber funcionado, pero todo es en el ámbito de la especulación porque no tengo ninguna data para sostenerlo, ¿no? Ahora sí, claro, estamos hablando todavía de resultados preliminares, aunque esto que estamos viendo ya, por ejemplo, ahorita el escrutinio alcanza el 71, casi el 72%, y la diferencia es de más o menos 13 puntos. Que claro, esos 13 puntos representan un poco más de 1 millón de electores. Así es. Entonces sí se nota esta... digamos que este cambio en los ánimos del electorado ecuatoriano en comparación a la primera vuelta. ¿Qué crees que fue probablemente lo que más influyó en este cambio? Es muy difícil, digamos, sostener eso. Es decir, usualmente para los que hacemos análisis político, recién empieza nuestro trabajo ahora, claro, ¿no? Es decir, hay que hacer cuantitativos, cualitativos, justificar lo que está sucediendo, porque además del electorado en el Ecuador y la dinámica social es bastante contradictoria, digamos, ¿no? Yo he venido sosteniendo esto, el Ecuador estamos viviendo una crisis de representación colectiva, las cifras del Latinobarómetro nos demuestran aquello, es decir, de acuerdo al Latinobarómetro, el 80% de la gente dice que la distribución de la riqueza es injusta o muy injusta, y los 2 últimos presidentes han sido multimillonarios, ¿no? No digo que esté mal ser multimillonario ni ser presidente multimillonario, pero es una contradicción finalmente en esas cifras, ¿no? Entonces, nada nos representa, no creemos en nadie, ¿verdad? Sin embargo, cuando el Latinobarómetro pregunta, el país progresa un 13%, solo un 13% te dice que el país progresa, pero un 74% está satisfecho con su vida y un 53% dice mi familia progresa. Entonces sí hay una crisis de representatividad colectiva y quizás de mayor individualización. Con eso estoy graficando la inconsistencia quizás de la percepción de la gente, ¿no? Y eso se puede extrapolar evidentemente a los resultados, porque las encuestas te decían otra cosa, digamos, ¿no? El mismo Exit Poll te decía que el margen era muy chiquitito, menos de 70,000 votos. Hay, por ejemplo, investigadores que estaban haciendo encuestas y que no se atrevieron a publicar por la pequeña diferencia que te decía el Exit Poll, y que radicalmente, digamos, podemos ver que quizás es distinto, ¿no? Claro, y bueno, el electorado ecuatoriano siempre ha sido como que muy difícil de leer en cuanto a qué opción van a elegir. Pese a todo, creo que estas elecciones también han sido distintas por un montón de motivos, más allá de que ya la primera vuelta tan ajustada no la habíamos visto desde que yo recuerde, desde como el 2006, no habíamos visto una primera vuelta tan ajustada entre 2 candidatos, que de repente en la segunda genere esta distancia que estamos viendo hasta el momento. Evidentemente, como tú dices, hay que esperar a los resultados definitivos, pero por ejemplo ya se van viendo algunas señales, como por ejemplo la sede de la Revolución Ciudadana está en silencio en este momento, las entrevistas, las apariciones en medios de todas sus figuras, sus vocerías, no han salido, que eso en el caso de ellos, pues creería que dice bastante, incluso a sus simpatizantes. Sí. En el caso del presidente candidato no nos sorprende tanto porque de él no estamos acostumbrados a verlo salir al público, estar con la gente en las tarimas y tal, y ya nos lo demostró en el 2023. Podemos esperar a que, si la tendencia se mantiene, alguien reconozca los resultados, porque los candidatos venían hablando de fraude desde ambos bandos. ¿Qué pasa ahora con ese discurso de fraude? Yo creo que si la diferencia se mantiene va a ser difícil sostener la narrativa de fraude, ¿no? Sin embargo, también es muy interesante porque esto nos tiene que llevar a la reflexión de qué pasa con la gobernabilidad, ¿no es cierto? Porque no es cuestión de que gané con 70,000 votos, sino que gané con una, digamos, diferencia amplia. No, la gobernabilidad no solo en lo mediato, sino en lo inmediato, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con esta asamblea? No la del 14 de mayo, sino con esta asamblea, ¿no? Claro. Es decir, que hay finalmente 10 asambleístas de la Revolución Ciudadana que no optaron por la revolución,
oposición, que tiene una agenda legislativa importante, reformas al Código Orgánico Monetario Financiero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa, obviamente, con la siguiente asamblea, ¿no? Entonces, es súper importante porque no solo es importante el que gana, sino el cómo ganas, ¿no es cierto? Y eso sí puede cambiar de cara finalmente a la lógica de la gobernabilidad, ¿no? Me parece además sano que la diferencia sea tan amplia, digamos, o más amplia de lo que creíamos, porque sí eso evita, ¿no es cierto?, que el fraude esté sobre la mesa y que de una u otra manera pueda haber algún tipo de malestar social. Ahora tú mencionas un tema súper importante que es la gobernabilidad de cara al siguiente periodo, que ya es un periodo ordinario de 4 años. Sí. Los resultados en las elecciones legislativas también nos dieron una sorpresa porque nos dieron ya no solamente una bancada grande, que era lo que estábamos acostumbrados desde el 2009 más o menos, sino tenemos 2 grandes bancadas. Ninguna llega a mayoría y peor aún con lo que se amplió la cantidad de legisladores. Pero creo que eso va a ser un problema para cualquiera de los 2 candidatos que finalmente llegue a Carondelet en este año. Yo tengo otra lectura. ¿Y por qué finalmente? Porque ahí tenemos que regresar a ver el acuerdo de los 25 puntos que firma la RC con Pachacutic, ¿no? Que en mi criterio no era un acuerdo electoralizable, era un acuerdo de gobernabilidad, ¿no? Entonces, con esto, si estos son los resultados finalmente, es más lógico, ¿verdad?, que la RC logre hacer una mayoría absoluta, ¿no es cierto? No va a lograr hacer mayoría calificada, una mayoría absoluta, que son 77 votos, que te da, digamos, la posibilidad de designar autoridades, por lo tanto, no es descabellado que Pachacutic se mantenga en la presidencia de la Asamblea, aprobar leyes, aprobar tratados internacionales, juicios políticos al resto de funciones del Estado que no sean ministros, Consejo Nacional Electoral o Consejo de la Judicatura, ¿no? Pero creo que en ese tema, por ese acuerdo, la gobernabilidad quizás para la RC era más fácil, digamos, ¿no? Incluso si regresamos a ver los gobiernos autónomos centralizados. La RC tenía gobiernos autónomos centralizados, puede llegar finalmente a este acuerdo con la Asamblea post 14 de mayo. Ahora, hay que ver también qué es lo que sucede finalmente con estos pequeños bloques, ¿no? Porque claro, RC logra finalmente anexar esos 8 votos de Pachacutic y le faltarían solo 2 para lograr 77 votos, que es mayoría absoluta, digamos. Son los votos ahí, me parece que 2 asambleístas de movimientos locales que no pertenecen a ninguna bancada y que podrían inclinar la balanza. De todas formas, tenemos ejemplos previos de lo que ha pasado con las bancadas de Pachacutic. También cuando llegan al legislativo se desintegran. Habría que ver si es que efectivamente la CONAIE y el señor Churuchumbi en Pachacutic logran consolidar esta bancada para poder utilizar esos votos. Sí, pero yo me atrevo a pensar que el Pachacutic del 2021 no es el Pachacutic de ahora. Es decir, finalmente el Pachacutic del 2021 era cualquier cosa. Había un señor de apellido Vanegas que no sabía el significado de Pachacutic literalmente, ¿no? En una entrevista se le preguntó qué significa Pachacutic y él no sabía, ¿no? Creo que esta bancada puede estar más ideologizada sin plantear el escenario probable de que pueda ser cooptado por el gobierno, porque el gobierno además ha sido experto en cooptar asambleístas, ¿no? Ganó en el 2023 12 curules y hoy tiene 32, digamos, ¿no? Yo creo que no es descabellado aquello, pero va a ser como más complejo. Entonces, creo que el escenario más probable es que nosotros nos enfrentemos ahora a un choque de trenes de ejecutivo-legislativo, pero ahí la gran pregunta que viene es ¿hasta cuándo? Porque esta asamblea, si hay asamblea constituyente, puede tener fecha de caducidad. Por supuesto, que eso era uno de los temas de debate de ambos candidatos. Ambos ofrecían cambiar la Constitución, pero en el clima en el que estamos ahora, con tantas elecciones, ¿tú crees que esa es una buena jugada, apostar por una asamblea constituyente? Otra vez votación, otra vez otra asamblea, otra vez un cambio de constitución. ¿Crees que el electorado ecuatoriano pueda respaldar ese tipo de iniciativa? A ver, cualquiera de los dos. Yo tendría 2 lecturas. La primera, la política electoral, es decir, yo me atrevería a decir que Noboa no es un buen presidente en gestión, pero es un buen candidato en acción, digamos, ¿no? Es decir, a Noboa le conviene estar en campaña siempre, ¿no? Le conviene tener los cartones, le conviene subirse a la tarima, creo que le va mucho mejor de candidato que de presidente. Entonces, si es de ese sentido, ¿no es cierto?, capaz que le convendría otra vez de encender el proceso eleccionario, ¿no? En el Ecuador, en promedio, hay un proceso eleccionario y una reforma tributaria cada 2 años, digamos, ¿no? Esa sería la visión electoral. Ahora, la visión política, digamos, de si es bueno o malo, yo no soy muy partidario de lo cuantitativo. A mí me parece, esta no es una frase mía, es una frase de la ex vicealcaldesa de Quito, Daniela Chacón. Ella dice: los ecuatorianos procesamos nuestras diferencias con constituyentes. Y es eso o las calles. Entonces, yo creería que finalmente si eso puede procesar nuestros conflictos y nuestras diferencias, está muy bien. Pero además, el Ecuador no es el Ecuador del 2008, pues. Este es el Ecuador penetrado por el narcotráfico, donde matan a una persona cada hora, ¿no es cierto? Donde sobrevivimos una pandemia. Ningún país del mundo ha
restablecido su infraestructura sanitaria post pandemia, que eso es una locura. Algo debemos haber aprendido de la pandemia, ¿no? Entonces, no me parece descabellado que finalmente se cambien las reglas del juego. Eso quizás más en el análisis político. Pero en el análisis electoral, creo que a Noboa le podría beneficiar finalmente volver a la cancha, digamos, de la campaña, pero sobre todo para no tener que enfrentar una asamblea como la que tiene, ¿no? Ahora, tú mencionabas que somos un Ecuador distinto y creo que esto juega mucho o ha jugado en esta elección, algo de lo que se habla mucho en redes sociales, el tema generacional, el cambio de las generaciones de votantes, el votante joven, el votante que está en redes sociales y al que intentaron apuntar de alguna u otra manera cada uno de los dos candidatos con distintas estrategias. ¿Crees que la edad del electorado influye en los resultados que estamos viendo? Digamos, parcialmente no es un absoluto. Primero, yo no considero que existe el voto joven, porque ser joven no es una categoría ideológica. No existe el voto joven. Es como decir el voto periodista. No sé qué es el voto periodista. El voto joven no existe. Hay jóvenes votando, que es distinto. Obviamente los jóvenes tienen sus códigos, tienen sus plataformas, tienen sus maneras de relacionarse, sí. Pero el joven de Cumbayá no es el mismo que el joven de La Bota en Quito o el joven de San Borondón, o sea, no es lo mismo finalmente, ¿no? Y sin embargo, hay unas cifras interesantes. El CIES, que es esta encuestadora, publicaba, digamos, en su encuesta de finales de marzo, cuáles eran los mayores, digamos, votantes o posibles votantes de las candidaturas. Y, por ejemplo, González tiene un 42% de votos entre 38 y 52, y 53 y 54 un 39%, pero por Noboa tenía dos, digamos, posibilidades de voto, ¿no es cierto?, etariamente. 65% mayores, 53%, perdón, 65 años más, 53%, y la generación de 16 y 17 en un 51%. Pero estos dos son facultativos, no son obligatorios, ¿no? Hay que ver los resultados, hay que diseccionar eso por edades, finalmente, ¿no? Ese es un trabajo que hay que hacer. Lamentablemente el Consejo Nacional Electoral no te publica esa información, pero antes de crear nuevos mitos en los procesos eleccionarios, primero hay que investigar, porque además somos de esta sociedad que crea muchos mitos, ¿no? Y cada elección viene a desmitificar la anterior, ¿no? La del 2021 era como el TikTok es todo porque Herbas y Herbas finalmente en el 2023 no sacó ni 4 votos, ¿no? Entonces, es bueno ir viendo, digamos, los procesos de desmitificación de las distintas elecciones. Ahora, para ir cerrando ya esta conversación, revisemos una vez más los resultados electorales. El escrutinio oficial, según la página del CNE, está en el 78,3% y el presidente Daniel Noboa se lleva el 56% del voto. ¿Tú crees que a esta altura, ya estando cerca del 80% del escrutinio, podemos hablar de que esta votación se mantendría, con esta diferencia de 13 puntos en el resultado? Sí, yo me atrevería, digamos, a diseccionar por provincias, pero en efecto, digamos, ya la diferencia es muy amplia y el porcentaje de escrutinio también es grande, ¿no? Entonces, si bien podía reducirse, pero no creo que pueda cambiar la tendencia. Claro, porque estamos hablando ahora de ¿cuántas actas? 32,000 actas de las casi 42,000 actas que tienen todos los recintos electorales del país. Así es, y las actas con novedad son muy bajas, digamos, menos del 5%, ¿no? Como decías tú, habrá que ver ya después, con el paso de las horas y de los días, esta disección del voto, ver qué pasó con el voto nulo, ver qué pasó con el voto en blanco, que de todas formas son variables que hay que tomar en cuenta, para saber realmente, al final, en número de votantes, ¿cuántos votantes son? Según esto, el presidente alcanza 4,7 millones de votantes. Claro, es una cifra bastante representativa, pero también habrá que ver qué dicen los candidatos con el paso de las horas, a ver qué dice el CNE en su próxima cadena nacional, de la cual les estaremos informando igual minuto a minuto de lo que pase esta noche, hasta pues que el CNE dé los resultados ya definitivos de la jornada. Pedro, te agradezco muchísimo por habernos acompañado. Y a nuestra audiencia, que se mantengan conectados con nosotros, porque en este momento vamos a darle el paso a nuestro compañero Roberto Rueda, que se encuentra en el centro de mando del Consejo Nacional Electoral, y nos va a comentar cómo está el ambiente por allá.